Por favor, congresista Oliva. Muchas gracias, presidenta. Solamente para terminar nada más. Yo no sé si de repente lo que están buscando es interpelar al ministro, pero sí lo que sí yo les puedo decir es que este gobierno está trabajando por el país. Nosotros tenemos un gran compromiso como congresistas, sobre todo de hacer un trabajo exitoso y buscar soluciones a los problemas en este momento. En este momento se encuentran los representantes de los profesores con los voceros de cada bancada, buscando justamente soluciones. Pero también hay que ser conscientes que las soluciones no van a ser de la noche a la mañana. Y nosotros como congresistas tenemos que, sobre todo, apoyar a estos docentes. Ellos buscan restituir sus derechos, sí, si bien es cierto, pero para eso estamos nosotros, para poder impulsar, en todo caso, proyectos de ley que beneficien a todos ellos. Y no, sobre todo, por intereses políticos, buscar desestabilizar este gobierno. Muchas gracias. Gracias, congresista. Antes de que nos quedemos sin quórum, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Al voto. Por unanimidad. Tiene la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidenta. Colegas parlamentarios, a través suyo saludar la presencia del ministro del Interior y del viceministro. Va a ser bastante concreta por varias razones. La primera es que ya se han dado muchos argumentos en torno al informe del ministro del Interior. Y en segundo lugar, solamente yo quisiera algunas precisiones que espero puedan ser respondidas por el ministro, y si no es así, a través suyo, señora presidenta, con información que nos haga llegar al Congreso debidamente documentada y sustentada, y no tan solo a través de un PowerPoint. Lo primero que quisiera señalar es que en este Congreso, en este Parlamento, desde la bancada del Frente Amplio rechazamos las expresiones de terroristas a los docentes peruanos, que de acuerdo al ejercicio contemplado en la Constitución Política de su derecho a la legítima defensa de sus derechos y a la huelga, están haciendo uso de estas acciones para defender un derecho que está constitucionalmente contemplado. Por lo tanto, nadie que esté en su sano juicio y que no tenga las pruebas suficientes como para señalar una huelga sindical del magisterio peruano puede descalificarla con simples calificaciones sin sustento. En segundo lugar, nos han alcanzado un informe de investigación. No nos van a alcanzar todas las pruebas porque parte de la estrategia de inteligencia que están realizando ustedes, supongo, para llegar a comprobar lo que esto se dice o no. Pero si estamos en un proceso de investigación, como nos han venido a informar aquí, ¿por qué razón el día de ayer en la tarde ha habido un allanamiento en Cajamarca, a la casa del señor Pedro Castillo? Quisiéramos, por favor, que diga de dónde viene esta información. Los familiares del señor Castillo han declarado, señor, este es el sustento que tenemos de la información, y también gente que ha estado presente. De ser así, esto se llama abuso de autoridad. Y quisiéramos saber si ha estado o no presente la Fiscalía. Porque si no, estaríamos en las viejas y oscuras prácticas de lucha que hubo contra derechos humanos y donde personas inocentes fueron metidas en la cárcel. Y eso fue reivindicado después a través de la Comisión de la Verdad. No permitiremos abusos de autoridad contra nadie. Si existen pruebas de que este señor está vinculado, es de Sendero Luminoso, proceda. Pero si solamente por sus investigaciones que no tienen ningún sustento jurídico están ustedes actuando de esta manera contra docentes, esto lo rechazamos desde este Congreso, en defensa de los derechos humanos. No vamos a permitir ningún tipo de actitudes abusivas y prepotentes o detenciones arbitrarias contra personas que en este caso son inocentes. En tercer lugar, nos extraña que se declare tan fácilmente la ilegalidad de la huelga magisterial y por lo tanto se aplique una estrategia militar, una estrategia policial de represión, cuando no le corresponde ni al Ministerio de Educación ni al Ministerio del Interior la declaratoria o no de ilegalidad de la huelga, le corresponde al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo en ningún momento ha hecho una declaratoria de ilegalidad de la huelga magisterial.
Es más, el Tribunal de Garantías Constitucionales ha reconocido esta huelga como una huelga legal. Por lo tanto, señor ministro, ¿sobre qué base ustedes están aplicando una estrategia de represión como lo están haciendo aquí todos los días casi frente al Congreso de la República? Deteniendo personas de manera arbitraria, golpeando a personas, metiéndoles gas picante, tirándoles bombas lacrimógenas. ¿Esa es su estrategia de control social de una huelga sindical? ¿Y esto va a continuar así? ¿Qué estamos haciendo sino exacerbar más un clima de violencia? Y finalizo diciendo lo siguiente. Yo creo que con este proceso donde se ha exacerbado la presencia de Movadef, la presencia de Sendero Luminoso, quienes deben estar felices es precisamente Sendero. Porque se les ha colocado en las planas de los periódicos y se les ha dado una importancia más allá de lo que se debería dar. En una estrategia de lucha antisubversiva no hay que levantar la imagen de quien está al frente, sino hay que hacer el trabajo de inteligencia y proceder, como lo han dicho todos mis colegas, con los instrumentos legales, policiales, de investigación que ustedes tengan debidamente sustentados y en el marco de un Estado de Derecho. ¿O es que estamos, a través suyo, señora presidenta, señor ministro, en el más viejo estilo de una dictadura, donde bastaba que alguien te acusara de que fuera senderista o del MRTA para que te metieran a la cárcel 15 días y después de eso recién te habrían proceso una vez que te hubieran violado, torturado y vejado en tus derechos más básicos? Y después decir, disculpen, nos hemos equivocado. ¿Es así como vamos a resolver el conflicto del magisterio? ¿Esa es la estrategia de diálogo implementado por el gobierno peruano? Por el ministro del Interior. Para terminar, congresista. Para terminar, por la ministra, a través suyo, señora, por la ministra de Educación, utilizándonos de mensajeros a los congresistas. ¿Qué tienen los docentes que están en el conflicto que no pueden conversar con ellos? Aquellos que están calificados, como el señor Pedro Castillo u otros que están en la lista. Si ustedes los han identificado, ¿por qué no han negado el acceso a ellos y permitido a quienes están legítimamente defendiendo sus derechos? Y no haber generalizado una cortina de humo que ha hecho daño a un diálogo. 60 días. ¿Qué están pidiendo ellos? No lo voy a repetir. Ya están en sus pliegos y están en una negociación. Todos, señor ministro, a través suyo, señora presidenta, todos queremos la paz, pero la paz con justicia social. Una paz que tiene que ser ha sido ratificado por convenios internacionales en los cuales usted, a través suyo, señor presidenta, ha participado como defensor de derechos humanos. Por eso no logro comprender cómo una persona que ha tenido experiencia, como lo tiene actualmente el señor ministro a través suyo, señora presidenta, de negociación en defensa de derechos humanos, ahora esté actuando en contra de los mismos. No lo logro comprender. Se lo digo con todo respeto, señor ministro. O sea, yo creo que tiene que haber una estrategia de inteligencia de lucha antisubversiva y manejarse en ese nivel. Pero no se puede mezclar papas con camote. Y no se puede deslegitimar luchas sociales, sindicales y de defensa de los derechos de maestros, que como bien lo han dicho aquí también, son en algunos casos los que han puesto su disposición para poder dar educación en los lugares más recónditos. No hablamos de los maestros indígenas, de los maestros campesinos de Ancash, la región de la que yo provengo, y que son muy maltratados. Así no se resuelve un conflicto. Yo espero, por el bien y por lo que acaba de decir, a través suyo, señor presidente, el congresista Gino Costa, de fortalecer la institucionalidad democrática del Perú, que esto no continúe ni un día más. Y la decisión está en las manos del Ejecutivo. Den una muestra clara que quieren dialogar con los maestros que están en conflicto. Den una muestra clara que usted, señor ministro, a través suyo, señor presidente, puede tener un Estado seguro para todos y todas las peruanas sin necesidad de reprimir a los profesores de la manera brutal como se viene haciendo en las calles de la ciudad de Lima. Eso es todo lo que yo quería decirle y pedirle, por favor, que nos alcance la documentación. Y sí sugeriría, a través suyo, señor presidenta, que en la comisión respectiva podamos citar en una reunión, adhiero a la solicitud hecha por mi anterior colega, a una reunión privada donde puedan exhibir este tipo de documentos en una sesión privada en el Congreso. Pero no más estar tildando a personas con calificativos que solamente deslegitiman más a los acusadores que no tienen fundamento. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor ministro para responder las preguntas de los congresistas.
No voy a descalificar a nadie, como se ha hecho acá con el presidente de la República y con otras autoridades del país. No voy a caer en eso. Yo he venido acá como ministro de Estado a hablar de un tema y voy a hablarlo con respeto a ustedes, que creo que es el respeto que también debería merecer el gobierno. Congresista Foronda, hay que estar en la presentación primero para poder decir cosas determinadas que usted ni siquiera ha escuchado. A través de la presidencia, por favor. Por alusión, señora presidenta. Por favor. Por alusión. Me permite por una única interrupción. oportunidad y después ya escuchamos al ministro. Señor ministro, a través suyo, señora presidenta, el que no haya estado en la totalidad de la presentación suya no me descalifica para no tener la información que le hemos podido escuchar porque estamos en otras acciones de representación. Por lo tanto, por favor, no me descalifique de entrada cuando no tiene conocimiento pleno de cuáles son mis labores también de representación en el Congreso de la República. Gracias. Continúe, ministro. Entonces continuaré explicándole cosas que ya he explicado. No se trata de que sea una sesión reservada o una sesión pública, como todos sus demás colegas ya han escuchado y ya conocen. Eso, así no funcionan las leyes en nuestro país. Si hubiéramos estado en sección privada, igual hay documentos de inteligencia que no se pueden compartir porque la ley lo prohíbe. Así que el problema no es de sesión pública ni de sesión privada, sino de la norma que establece que los documentos de agentes de inteligencia solo se pueden conocer en comisiones investigadoras y por los jueces. En segundo lugar, no ha habido ningún allanamiento a la casa de la familia del señor Castillo. No se puede hacer afirmaciones que no corresponden con la realidad porque eso genera desinformación. No ha habido ese allanamiento, entonces quizás hubiera sido más conveniente plantear: he escuchado rumores de esto y quisiera que se me responda. No hacer afirmaciones tan delicadas con esa tranquilidad. En tercer lugar, ni al Tribunal Constitucional, ni al Ministerio de Trabajo le corresponde declarar la ilegalidad de la huelga del sector educación. Debiera saber que el sector educación tiene un régimen diferenciado del resto del Estado. Entonces, es una pena que se haga un conjunto de afirmaciones, todas que no corresponden con la realidad. En segundo lugar, la congresista Foronda y casi todos ustedes han dicho, cada uno de sus intervenciones, que yo he dicho que los maestros son terroristas. Sigo a la espera de que me digan una sola declaración en ese sentido. Una sola. No por repetir una frase y repetirla y repetirla y repetirla, se vuelve algo verdad, algo que no es verdad. El congresista Palomino dijo: qué bien que haya terminado diciendo que los maestros son terroristas. No son terroristas. Bueno, le recuerdo al congresista que empecé con eso y que lo he dicho en reiteradas ocasiones. No por mucho repetir una frase, eso se convierte en verdad. Hay varias cosas que me gustaría comentar adicionalmente. No se hace nada, no se les mete a la cárcel. Les recuerdo, señores congresistas, que de acuerdo a la Constitución de la República y a las leyes que este Congreso ha aprobado, un excarcelado por terrorismo no es pasible de ser detenido por esa condición. No es pasible de ser detenido por esa condición. Eso está en la Constitución, en el primer capítulo de la Constitución. Movadef tampoco es ilegal. Lo he dicho en 8 o 9 oportunidades a lo largo de esta presentación. Mal se nos dice que por qué no detenemos a los de Movadef. Creo que hay un error de información que es bien importante. No se puede. No es una organización ilegal. No mientras no lo determine la justicia. Le pido una interrupción al congresista Mulder. Ahí está el kit del problema, que si el Ministerio del Interior sigue considerando que Movadef es una organización como supuestamente desligada de cualquier otra, siempre va a tener esa conclusión. Pero si vamos a la comprobación de que los integrantes de Movadef pertenecen a Sendero Luminoso, que es la organización madre,
y que sí es ilegal, entonces no tendría por qué hacerse esa separación. Continúe, ministro. De la presidencia congresista. Además, creo que compartimos exactamente el mismo diagnóstico del problema y los mismos riesgos con respecto de manejarlo con cierta ligereza, como creo que en el país se está manejando ahora. ¿Por qué hago la distinción? Porque nosotros, el Estado peruano, el gobierno a través de la policía, ha planteado un caso judicial para ilegalizar al Movadef. Mientras no lo ilegalice el Poder Judicial, nosotros no podemos detenerlos por ser de Sendero. Es más, los detuvimos. Detuvimos a todos, y el Poder Judicial los soltó al día siguiente. Por eso es mi presión para que el juicio Perseo avance. Porque, congresista Mulder, comparto plenamente sus preocupaciones. Esta huelga va a concluir, pero si esta huelga concluye con la legitimación de un sector de dirigencias, no los maestros del Perú, terroristas como se empeñan en repetir y repetir para ver si eso se convierte en verdad ante los ojos de la opinión, oídos de la opinión pública. Si legitimamos a una dirigencia vinculada a Sendero Luminoso, el Perú está entrando en una etapa crítica posterior. Mientras yo sea ministro, poco o nada de tiempo, voy a luchar frontalmente para tratar de ilegalizar al Movadef, porque me parece que es algo inaceptable que este tipo de gente pueda seguir actuando de esta manera. Algunas otras cosas que quisiera mencionar. Con todo respeto, congresista Curro, no es 1.200 soles el sueldo de los maestros. No. Le informo, si me permite continuar, le informo que el sueldo base de los maestros cuando llegó este gobierno fueron 1.518 soles, de ahí subió a 1.780 soles y este gobierno ha establecido que para noviembre el piso salarial va a ser de 2.000 soles para todos los maestros nombrados y contratados del Perú. Ministro, le va a hacer una última interrupción al congresista Curro por alusión. Gracias, Presidenta. A través suyo, indicarle de que eso es evidente. Le manifestamos al pueblo 1.500 soles. Es un sueldo promedio. Hasta estos momentos todavía, ¿no? El maestro contratado, ¿no? No recibe más allá de 1.040 nuevos soles. Todavía no recibe. Entonces, eso que quede bien claro. Muchas gracias. Ya no, vamos a esperar a que termine el ministro y al final ya termina. Bueno. Hacia el final, porque por ya favor, todos hablaron, por favor, nos está desordenando. Solamente para, por favor, para que continúe el ministro. 30 segundos nada más, por favor, se lo suplico. No, porque todos van a tener derecho a hablar, es que es en la misma lógica. Hacia el final. Permítame 30 segundos, ya por favor. hacia el final, por favor. Continúe, es que es sobre lo mismo, Presidente, solo 30 segundos, por favor. Yo le pido al ministro... señor congresista, no está en uso de la palabra. Por favor, esperemos a que termine el ministro y de ahí si hay que hacer aclaraciones... Como él dice que hay que decir la verdad, no está informando bien, señora Presidenta. Si me permite, 30 segundos. Al final, gracias. Continúe, por favor, ministro. Yo la verdad que les pediría, si la información que yo tengo es equivocada, yo le he consultado con la ministra de Educación. El aumento es para todos los profesores nombrados y contratados. Nombrados y contratados. Me parece que no se debe decir cosas que no son correctas. 2.000 soles es el piso para los maestros y a mí me parece profundamente insuficiente. Pero hay que decir la información que corresponde con la realidad, porque si no, estamos haciendo algo que no funciona. Congresista Ceballos, que se ha ido, dijo, ¿qué pasa con la inteligencia que no actúa? Yo creo que hay una confusión conceptual demasiado profunda ahí también. La inteligencia no actúa. Justamente cuando actuó en la época de Montesinos pasaron las cosas que pasaron. Hay que saber distinguir las funciones en el Estado también, que me parece sumamente útil. Termino con lo que empecé.
termino con lo que empecé. Qué fácil hubiera sido para mí agarrar y decir, negocien con todos y no hay ningún problema. Miro al costado, total, yo me voy a ir en algún momento relativamente pronto y que arree el que sigue. Yo no entro para eso a un Ministerio del Interior porque yo respeto la función pública que se me ha encargado. ¿Ya? Después ha habido afirmaciones sobre los servicios de inteligencia que creo que han debido tener un poquito de cautela en hacerlas. Tenemos una excelente DIRCOTE, tenemos una excelente DIRIN, tenemos una excelente Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, donde trabajan excelentes profesionales, y creo que la presentación que hemos hecho ha sido bastante sólida en el sentido de lo que hemos planteado. Yo creo que se debe tener un poco más de cautela cuando se trata de esa manera en reuniones públicas a funcionarios del Estado que podrían estar trabajando ahora con ustedes si ustedes, los del Frente Amplio, hubieran ganado las elecciones o si las hubiera ganado Fuerza. Por alusión, señora. Congresista, vamos a esperar a que termine. No, por alusión. Él se refirió al Frente Amplio. Perdóneme un momentito, por favor. Por favor, al final, solamente por alusión. Entonces yo le pediría a usted, señora presidenta, por última vez, con por todo alusión, respeto, que así como nos ha pedido usted respeto hacia el ministro, que el ministro no se equivoque. Usted, ministro, con todo respeto, señora presidenta, no puede venir aquí con nombre propio a descalificar argumentos que tienen que ser debatidos con argumentos, no con menciones, ni a partido ni a persona, ministro. Nosotros hemos sido elegidos por el pueblo, o usted lo han puesto, y así como lo han puesto lo pueden sacar, porque ha demostrado una incapacidad impresionante. Usted dice que el servicio de inteligencia se encarga de hacer su trabajo, pero quienes toman decisiones son ustedes. Por lo tanto, ministro, no se ofenda cuando está demostrando incapacidad para resolver un problema. Ministro, por favor, para responder las preguntas que han hecho los congresistas. Gracias. Yo no voy a usar adjetivos y descalificaciones contra ustedes en ningún momento. No voy a usar adjetivos y descalificaciones. Lo único que dije es que cualquier partido que gana las elecciones trabaja con las instituciones permanentes del país, y eso pudo haber sido en el caso si ganaba el Frente Amplio, Fuerza Popular, el APRA o cualquier partido. Para responder las preguntas, por favor, ministro. Gracias. Yo ya estoy terminando. Yo tengo las preocupaciones del congresista Mulder. Esta huelga va a terminar. Si no es mañana, pasado, de una forma o de la otra. Acá lo que está en juego el Perú es que tengamos la capacidad, el Estado, la clase política y la sociedad, de no dejar pasar ni un centímetro a quienes quieren volver al pasado, a ese pasado de horror que vivió nuestro país. Y eso no son los maestros del Perú, porque no son terroristas, como lo he dicho en cada intervención que he hecho a lo largo de los últimos meses, y ustedes todos me han dicho que yo he dicho eso. No importa, no importa. Uno tiene que tener paciencia con respecto a eso. Yo comparto las preocupaciones del congresista Mulder. Sí importa cómo se maneja esta huelga. Si el próximo año es el SUTE-CONARE el que hace la huelga nacional de los maestros, como sindicato reconocido, ahí vamos a ver lo que estamos. Y en ese sentido, hasta el último día que yo sea ministro, voy a luchar por mantener la mayor energía para tratar de ilegalizar, porque no son ilegales, y para tratar de evitar que Sendero Luminoso tome los sindicatos magisteriales. Le guste a quien le guste. Y con eso no ofendo a nadie. Muchas gracias. Ministro, de la congresista Tamara Arimborgo, dada la información que tiene el dirigente Pedro Castillo, ¿lo considera usted un interlocutor válido del pliego de reclamos de los maestros? Esa pregunta estaba pendiente de responder. La respuesta la he hecho hace días y la he dicho varias veces en esta reunión. A mi juicio, quien es el punto focal de la unificación de las dos facciones de Sendero Luminoso, y es elegido en una asamblea del sindicato CONARE, donde están las dos facciones, y él es el punto focal, a mi juicio, en mi modesta opinión, es una persona que tiene, de alguna manera, un problema muy serio de cercanía a esas organizaciones. Yo considero que no es un interlocutor legítimo. Ojo, ojo, yo no estoy diciendo que los maestros son terroristas, nada de eso, porque cada vez hay que repetirlo porque lo vuelven a decir. Yo quiero que se negocie con los sindicatos
y con los representantes de los maestros que claramente no pertenecen al MOADEF y a CONARE. Y esa es mi posición, e insisto en esa posición, y voy a luchar por esa posición. Si eso me cuesta el cargo por cualquier circunstancia, me iré tranquilo a mi casa. Otra pregunta del congresista Cancio que quedó pendiente de responder. ¿Cuál es la fecha exacta en que el Servicio de Inteligencia ha tomado conocimiento de los supuestos docentes que están en el MOADEF y qué acciones tomó su ministerio? He explicado el caso Perseo en 3 o 4 oportunidades en esta sesión. Desde el 2014 hay un juicio contra los militantes del MOADEF que fueron identificados por la Policía Nacional desde hace 3 años. 3 años. Y dentro de ellos hay varios de los profesores del SUTE CONARE que están vinculados a MOADEF, como se ha visto en las imágenes allí. Si no se quiere reconocer ese hecho, cada quien es dueño de sus decisiones. Del congresista Bocángel, ¿cuántos docentes detenidos existen en la actualidad producto de las marchas y cuántos policías han sido sancionados por el posible abuso de violencia? Usted lo ha dicho, posible abuso de violencia, no hay ningún policía sancionado porque la policía lo que ha hecho es ejercer su responsabilidad de mantener el orden público en coordinación con la presidencia del Congreso, que nos pidió que estableciéramos círculos de contención para evitar que esto derivara en una batalla campal en las puertas del Congreso, y se cumplió de esa manera, y a las personas que violaron esa norma se les tuvo que tirar gases lacrimógenos efectivamente para evitar que continuaran hacia el Congreso, porque esa es la responsabilidad de la policía. Respaldo plenamente la actuación de la policía y les pregunto a ustedes además, ¿hay maestros detenidos? ¿Cuáles son? Menciónenmelos. La respuesta. Gracias, ministro. La congresista Beteta va a hacer una pregunta para aclarar. Gracias, presidenta, por su intermedio al señor ministro. Señora presidenta, el ministro no ha respondido las preguntas que he formulado. Asimismo, me gustaría ya, haciendo mención por el mismo que ha señalado, que los dirigentes que estarían reuniéndose con la ministra no serían, en su entender, en su apreciación, con quienes son los acreditados. Usted, señor ministro, me imagino que lo dice, asevera ello porque tiene una información correcta. ¿Nos podría decir quiénes son esos maestros, en su opinión, que deben de reunirse con la ministra? Y si fuese así, ¿usted ha enviado un documento a la ministra para decirle con quién usted cree, luego de una investigación que hizo, con quiénes debe de reunirse? ¿Nos podría decir eso, señor ministro? Asimismo, también le he preguntado si este servicio de inteligencia también ha hecho el propio trabajo en las universidades, que tampoco ha sido respondida, porque ya también, para su información, se anuncia una huelga que también harán los docentes universitarios. Entonces queremos evitar todo ello. Luego de 70 días no venga nuevamente al Congreso y nos diga quiénes son las personas que han estado infiltradas. Y eso no ayuda quizás a esta huelga que vienen justamente reclamando los maestros. Y sobre todo, presidenta, si me permite, por su intermedio, para ir concluyendo, decirle al ministro, si él hubiera actuado oportunamente con toda esta información, creo que nos hubiéramos ahorrado 70 días de huelga y nuestros niños no estarían a riesgo de perder las clases. Gracias. Gracias, congresista. Ministro, para responder, por favor. Después, congresista Ochoa, vamos a hacer solamente preguntas aclaratorias. Empiezo por lo último. Acá, en este hemiciclo, en la interpretación que me hicieron, yo he explicado claramente el rol del MOADEF y lo que significa como una organización vinculada a Sendero Luminoso. Acá, en este hemiciclo, yo lo he explicado con detalle. Además, a lo largo de estos meses en la televisión he explicado claramente, y cuando salió la huelga del CONARE lo he dicho reiteradamente. Ha habido múltiples programas de televisión que con información de inteligencia han ido explicando este problema. Sobre ese último punto. En segundo lugar, por lo menos en el fin... ¿Me permite terminar, congresista?
esa pregunta para poder y no volver nuevamente a tener que formular la congresista, pregunta. para pedir la aclaración. Sí, solamente si nos puede señalar el ministro, obviamente todos sabemos pues a qué facciones pertenece Movadef y todo ello. Lo que queremos saber, si usted teniendo esa información, ¿ha hecho alguna denuncia? ¿Nos puede informar sobre ese tema? ¿Usted informó en su momento a la ministra de Educación? Porque al parecer que no ha habido esta articulación de trabajo con la ministra de Educación y con su ministerio. Eso es lo que queremos saber, si hubo o no documento que usted presentó y alertó a la ministra que esto podía pasar. Continúe, por favor, ministro. Congresista Beteta, acabo de decir... Por intermedio de la presidencia, por favor. Le acabo de decir, y lo vuelvo a reiterar, la denuncia contra el Movadef por pertenecer a Sendero Luminoso se hizo hace 3 años. Entonces, si presentamos alguna denuncia, no, 3 años atrás ya estaba presentada. Mi lucha en estos meses es para que eso avance, para que no se quede atracada. Ya. Segundo lugar, está usted haciendo afirmaciones que no son exactas. El fin de semana la ministra no se ha reunido con el señor Castillo y con su grupo. La ministra se ha reunido con las delegaciones de Piura y Arequipa que no pertenecen a ese grupo y han llegado a algunos acuerdos.